Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. En el episodio de hoy vamos a recorrer la laberíntica ciudad de Fez, en Marruecos, acompañados de nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, Fabiola. Y antes de volar con el poder de la imaginación y poder gozar de este recorrido, quiero platicarte que lo que buscamos en este podcast es que, por cierto, es el único en México dedicado a la comunidad que vive con cualquier tipo de discapacidad auditiva, es primero que nada hacer una comunidad que ayuda para recaudar fondos para que gente con problemas de audición tenga la ayuda que necesita. También es un proyecto que busca regalarte a ti que gustas de viajar, de conocer diferentes historias, culturas, usos, costumbres, música, arte y gastronomía de todo nuestro mundo y aprender en cada episodio algo nuevo. Hola, qué gusto me da saludarte. Soy Yael Janselson y hoy volamos rápidamente con el poder de la imaginación y los sentidos a Fez, que es una ciudad imperial localizada al norte de Marruecos. Así que respira, dame tu mano y déjame guiarte. Comenzamos. Llegar a Fez puede impactarte. Dentro de sus robustos muros, en la arquitectura elaborada, la medina histórica y la multitud de personas, encontramos el lugar donde todavía existe el antiguo Marruecos. Es fácil entender por qué Fez se llama el corazón espiritual de Marruecos, una de las 4 ciudades imperiales de Marruecos que se muestra como auténtica y a la vez caótica. El tiempo parece haberse detenido en gran parte de esta ciudad. En ningún otro lugar se puede encontrar un vínculo tan fuerte con el pasado del reino, una mezcla inspiradora de lo antiguo y lo nuevo. La ciudad de Fez se encuentra en el centro norte de Marruecos, a unos 60 kilómetros al este de Meknès. Es la más antigua de las capitales imperiales marroquíes y la ciudad medieval más completa del mundo árabe. El desarrollo de Fez despegó a principios del siglo IX cuando Idris II la estableció como su capital. Establecieron 2 ciudades amuralladas separadas a ambos lados del río Fez y proporcionaron las artesanías y las habilidades empresariales para el desarrollo comercial de Fez. Más tarde, la sede del gobierno se trasladó a Marrakech. Hoy, la Medina de Fez ofrece una ventana fascinante a un mundo medieval que se aferra a la modernidad. Los estrechos edificios de la Medina esconden una intricada red de callejones, pasajes y pequeñas plazas donde la gente hornea pan, tiñe cuero, teje telas y martilla metales como lo han hecho durante siglos. ¿Y cómo se llama? ¿Punto de Fez? Punto de Fez. Punto de Fez. Esto es una parte de la Jual de la novia. Prepara su Juan antes del día Ya del se casamiento. Polvo para mantener, para cubrir la cama, sofá. De los 2 lados es igual. Igual.
Encuentras mezquitas y medrazas, fuentes de agua en las calles, zocos que ofrecen todos los productos imaginables, palacios, hammams, que son los baños públicos, y posadas tradicionales o fondouks, proporcionan puntos de referencia entre el desconcertante laberinto de calles donde perderse es parte de la diversión de explorar esta fascinante ciudad. Esta es una Medina laberíntica a la que rápidamente te acostumbrarás para disfrutar de sus colores, aromas y sonidos. Definitivamente tiene mucho para contar. Es en realidad un laberinto que comprende, imagínate, más de 300 barrios y algo más de 9,000 callejones. ¡Guau! Vean, aquí la entrada principal a la Medina es imponente. Vean esta puerta azul. Está divina, ¿verdad? Fue construida en 1913. Bab Bujold es una puerta de 3 arcos decorados con unos mosaicos de azulejos de color azul. Esta zona está siempre muy concurrida, con muchos cafés y terrazas. Visitamos la Medersa Boul Inania, que fue inaugurada en 1357 y es una de las escuelas coránicas más importantes de Fez y se encuentra muy bien mantenida, lo que la hace un lugar imperdible para visitar. En su interior también funciona una mezquita y por esta razón cuenta con un minarete. La decoración es característica de varios estilos y recuerda, ¿no?, a algunas técnicas utilizadas en los palacios de la Alhambra de Granada, basada en estuco, madera, azulejos, hasta los 2 metros de altura en la pared y mármol en los suelos. Desde el siglo XI, Fez cuenta con más de 60 fuentes públicas para suministro de agua que fueron implementadas a partir de obras que desviaron las aguas desde sus fuentes naturales en aquella época. Veamos aquí, por ejemplo, la fuente Nejarine. En los laberintos en las calles de la Medina de Fez hay infinidad de zocos. Los más tradicionales e importantes son Atarine, que tiene gran variedad de especias. Mira qué locura, es que no puede ser, es un mundo muy distinto. Hay henna, hay cosméticos, productos farmacéuticos, especialmente la henna se vende muchísimo. Nejarine con obras de carpintería y hay otros más tradicionales como Belagín, el Shamain o el Zoco de Secatine. De verdad, encuentras todo aquí. Por ejemplo, vean estos dátiles, qué delicia, vamos a agarrar uno. A mí me tiene encantada los productos marroquíes y sus artesanías y por ello vamos a recorrer talleres de arte berebere y podemos participar en algunas mini clases con verdaderos artesanos. Mudray Idris II es el patrono de la ciudad de Fez y el santo más venerado de Marruecos. En 1308, 500 años después de su muerte, es muchísimo, se encontró un cuerpo en perfecto estado de conservación y se le atribuyó a Mudray Idris II. A partir de esto, primero se declaró como lugar sagrado el sitio donde se encontraba y más tarde se construyó un espectacular mausoleo. Es inconfundible de identificar por su cúpula, miren ahí, de color verde, que se ve desde varios puntos de la ciudad y bueno, lamentablemente como muchos sitios aquí y en todo Marruecos, no se puede visitar su interior.
La mezquita Al-Qaroine fue construida en el año 859 y es el edificio más grande de Fez, aunque no se puede apreciar muy claramente porque se encuentra rodeada de casas que ocultan su exterior. Sabemos que contiene también una universidad con una biblioteca de más de 30.000 obras. Uno de los lugares más característicos de Fez es sin duda la cortiduría Chowara, que lleva más de 1.000 años en actividad y es una de las postales más características de Fez. Seguro has visto alguna foto. Es la más extensa de las 4 curtidurías tradicionales que continúan con vida en el corazón de la Medina de Fez el Balí. En ellas, infinidad de fosas repletas de tintes naturales componen un colorido paisaje que la verdad no vas a ver en ningún otro lado. Y mientras se encargan de la producción y coloración del cuero de cordero, el buey, la cabra y el camello. La más grande constructora aquí en Marruecos, más antigua del siglo XIV. Trabajo duro y sucio. La primera operación, color blanco. Blanco es la cal viva, agua y caca de paloma. Caca de paloma. Sí, caca de paloma tiene ácido amoníaco para hacer cuero más suave y para ablandar. Y la cal para quitar la lana y el pelo. Ajá. El dejar la piel una semana en la cal, después traemos una rueda, lavadora. Lavar con agua fresca abajo dentro de la casa. Primero aquí, la blanca. Segunda, para limpiar, para lavar. Ahí. Dentro, sí. Después lavar en tenejas rotondas para tener, para hacer colores. El primer paso que se realiza en las cortidurías tradicionales es introducir las pieles en enormes tinas repletas de cal y algo curioso y raro, pero con excremento de paloma, donde se dejan en reposo durante varios días. Posteriormente se retiran los restos de pelo que quedan adheridos a la piel y se procede a la coloración de las piezas introduciéndolas en grandes cubos o tinas rellenas de tintes naturales de diferentes colores. Una vez que las pieles se encuentran coloreadas y secas, pasarán a manos de los artesanos que se ocuparán de transformarlas en elaborados bolsos, maletas, zapatos y abrigos para venderlas al público. ¿Qué tal si subimos a una de las tiendas con terrazas desde las que se puede observar el duro trabajo de los artesanos? Es sumamente interesante, este paisaje es único. Para que sea más amigable la visita, el olor realmente es insoportable. Bueno, nos ofrecen unas ramas de menta que nos vamos a colocar en la nariz y que nos van a ayudar muchísimo a poder visitar este lugar que no podemos perdernos, aunque de verdad sí huele muy feo. Y bueno, miren nada más, nos ofrece una de las imágenes más representativas de la ciudad y es imprescindible visitarla para decir que conocimos Fez. Además, bueno, pues vamos a ver qué podemos comprar. A mí me está echando ojitos esta chamarrita de piel. Qué linda, vamos a probarla. Y ahora vayamos al Palacio Real de Fez. A este palacio lamentablemente tampoco se puede entrar, pero vale la pena incluirlo en nuestro recorrido para presenciar sus puertas. Únicamente las puertas ya valen toda la pena. Son unas obras de arte de bronce con azulejos de cerámica en los colores verde que simboliza el Islam y azul que simboliza la ciudad. El palacio fue construido en el siglo XIV fuera de la Medina, porque no había lugar, ya no había lugar en ella, así que se generó una nueva Medina a sus alrededores llamada Fez el Jadid. De verdad, ha sido un recorrido intenso, diferente y muy interesante, ¿no lo crees? Y es así como dejamos a esta hermosa, interesante región del planeta con ganas de regresar. Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar, volar con la imaginación. Yo te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido, por favor lo compartas con tu gente, con gente que crees que puede beneficiarse de este proyecto que es para ti. Regálame un like. Me ayudas muchísimo comentando en la página de YouTube o en la sección de comentarios de la página web, pues con eso subimos el ranking y la posición de este podcast. Como sabes, Realidad Alternativa es un espacio único y diferente que hace comunidad.
hacemos la diferencia y como siempre te digo, al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Si quieres conocer lo que hace Fundación Inclúyeme para la inclusión laboral y social de gente que vive con discapacidad intelectual, te recomiendo que ingreses a su página que es incluyeme.org y si te mueve y te interesa ayudar, revisa cómo puedes hacerlo, es un muy interesante proyecto. Te platico también que en mi página ya contamos con la sección Ama Oír, con cápsulas del reconocido doctor Gonzalo Corbera, que es un médico con especialidad en otoneurología. En México, él fue de los primeros que empezó a hacer operaciones para colocar los implantes cocleares en adultos y niños. Actualmente es el que más operaciones ha realizado en nuestro país. Además, él preside Fundación Ama Oír, que apoya a los candidatos a implantes cocleares a conseguir donativos y también apoya con orientación familiar, así como terapias audio-verbales que son sumamente interesantes. Como te comentaba en otros episodios, y es importante aclararlo, la discapacidad auditiva es una discapacidad que muchas veces se considera invisible y es muy poco comprendida. Lo que se pierde básicamente es la capacidad de comprender el lenguaje oral y poder comunicarse con la otra persona en ese lenguaje. Hay muchísimas causas por las que se puede perder la audición. Muchas veces pensamos que es nada más por la edad, pero se pueden nacer sordo o en el transcurso de la vida por muchos diferentes motivos perder la audición. Puedes haber escuchado, incluso hablado y después perder esa habilidad por no oír. Hay un espectro muy grande en la comunidad de gente que vive con discapacidad auditiva. Hay gente que aprende a escuchar o vuelve a hacerlo después de varias terapias de rehabilitación con el apoyo de tecnología, o sea, el uso de auxiliares auditivos o el implante coclear, que es esta operación que te comentaba, que es mucho más profunda y una tecnología muy avanzada y es la que realiza el doctor Corbera. Y bueno, para todo esto se necesita mucha terapia de rehabilitación para cubrir muchas otras necesidades. Otro aspecto o otra forma de comunicarse para gente que vive con discapacidad auditiva es la lengua de señas y bueno, pues esta se convierte en la primera lengua. Es muy importante en cualquier caso que todas las personas con discapacidad y sus familiares conozcan todas las opciones y es por eso que sé que estas cápsulas de Ama Oír van a ser de gran interés para todos nosotros, seas oyente o no, te van a interesar porque todos estamos expuestos a perder la audición en algún momento de nuestra vida. Lo más importante y lo que quiero recalcar es el respeto y entender que con o sin aparatos, con oralización o con lengua de señas, todas son personas con discapacidad auditiva y este podcast está enfocado en todo el espectro. No queremos dejar fuera a nadie, por eso hay intérprete de lengua de señas, por eso hay transcripción del episodio completo en la página, por eso hay subtítulos y trato de hablar a la cámara para que la gente que hace lectura labiofacial también le sea fácil y así todos podamos disfrutar de estos viajes con el poder de la imaginación y los sentidos como mejor podamos aplicarnos. Esto es el sentido de realidad alternativa y es para ti. Y buscamos que este proyecto llegue a mucha gente. Y para lograr el objetivo, lo más importante es que tú te suscribas al canal de YouTube y a la página, le pongas la campanita para las notificaciones, lo compartas con toda tu gente y sigamos creciendo. Vas a encontrar el canal como Realidad Alternativa Incluyente, todo junto y con minúsculas. Y bueno, la página es www.realidadalternativamx.com.mx. Sigamos creciendo y sobre todo ayudando a los que más lo necesitan. Ahora, si te gusta cocinar, da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando.
La pastilla, también llamada bastilla, es uno de los platos marroquíes más famosos. El término pastilla en español, derivado del término pasta, viene de ahí, cuenta la historia que en 1492, durante la caída de Al-Andalus, que fue expulsado de España, después de la reconquista de Granada, los moriscos se refugiaron en Marruecos y trajeron consigo sus tradiciones y una multitud de recetas, incluida la pastilla. Pero no se trata solo de los moriscos, se cree también que la pastilla tiene orígenes judíos sefaraditas. De hecho, después de la expulsión de los judíos de España por Isabel I, hubo una gran ola de emigración de judíos al norte de África que también trajeron sus conocimientos y tradiciones con ellos, obviamente. Este es uno de los platos más antiguos que combinan los sabores dulces y salados. Es una delicia. A mí me fascinó y por eso quise compartirte esta receta. Tiene una forma de pastel y el relleno está contenido en varias capas. Es una masa extremadamente delgada que se llama barca o guarca, que es una hoja de papel en árabe. Y bueno, en México la vamos a poder encontrar como pasta filo, es lo más parecido. El relleno de la pastilla contiene aves de corral, huevos batidos, almendras, cebolla, azúcar y muchas especies. Todo delicadamente aromatizado con canela. Suena extraño, pero está para chuparse los dedos. Bien, pues estos son los ingredientes. 10 hojas de masa brick o láminas de masa filo, 150 gramos de mantequilla derretida, una clara de huevo batida, 2 cucharadas de azúcar glass, canela molida al gusto, 2 pechugas de pollo grandes, 150 gramos de mantequilla, un manojo de perejil plano picado, 4 cebollas en rodajas finas, algunos hilos de azafrán, una ramita de canela, 4 cucharadas de azúcar, 6 huevos batidos, sal, pimienta, una cucharada de jengibre, una cucharada de cúrcuma, 150 mililitros de agua fría, 200 mililitros de aceite de girasol, 250 gramos de almendras enteras, blanqueadas y peladas, 2 cucharadas de azúcar glass y una cucharada de canela molida. Ponemos las pechugas de pollo en una olla grande, agregamos las cebollas, el perejil, el jengibre, la cúrcuma, el azafrán, la sal y la pimienta con media taza de agua fría. Mezclamos bien y cocinamos a fuego medio durante unos 35 minutos. Retiramos el pollo de la salsa, quitamos los huesos, la piel y deshebramos o picamos bien la carne. Volvemos a poner la salsa a fuego medio alto para reducirla hasta que el líquido se evapore, revolviendo constantemente. Agregamos la canela y el azúcar para caramelizar las cebollas. Añadimos los huevos a las cebollas caramelizadas, revolviendo constante y vigorosamente. La mezcla debe adquirir la textura de una crema espesa. Reducimos el calor para que todo el líquido se evapore. Para las almendras, agregamos el aceite en una sartén antiadherente grande a fuego medio alto. Añadimos las almendras peladas de inmediato y freímos sin quemarlas durante unos minutos hasta que estén doradas pero no quemadas. Escurrimos las almendras y las trituramos en un procesador de alimentos con canela molida y el azúcar glass y mientras vamos precalentando el horno a 185 grados. Para montarlo, engrasamos una sartén redonda con mantequilla. Engrasamos también completamente cada hoja de masa brie con mantequilla. Es importante que el lado con la mantequilla siempre esté boca arriba. En la parte inferior del plato colocamos 4 hojas brick superponiéndolas una encima de la otra y dejando la mitad de cada una colgando fuera de la bandeja. Agregamos una hoja al centro para consolidar la parte inferior de la pastilla. Colocamos una capa de mezcla de huevos sobre las hojas, extendiéndola uniformemente sobre toda la superficie. Cubrimos con una hoja brick. Añadimos el pollo de la misma manera y cubrimos con otra hoja brick. Finalmente, agregamos las almendras trituradas. Doblamos los bordes de las hojas hacia el centro y presionamos ligeramente para sellar con la capa de almendras. Cubrimos con la clara de huevo para sellar las hojas.
Cubrimos con 2 hojas brick para cerrar la pastilla e insertar los bordes hacia el interior del molde. Con un cepillo untamos los bordes de la última hoja con la clara de huevo para que se adhiera bien y no se despegue durante la cocción. Untamos la superficie de la pastilla con mantequilla derretida y vamos a hornear durante 30 minutos o hasta que esté dorada. Colocamos la pastilla en un plato para servir, espolvoreamos con el azúcar glass y la canela y lo servimos bien caliente. Exótico y delicioso. Muy buen provecho. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de P y Realidad Alternativa porque me encanta saber cómo te quedó tu platillo. A continuación te presento la sección Ama Oír. Estoy segura que aprenderás cosas sumamente útiles e interesantes en torno al tema de la discapacidad auditiva. Hola, soy el doctor Gonzalo Corbera Bejar. Vamos a hablar hoy del tamiz auditivo neonatal. Esa es una prueba que se puede hacer y se debe de hacer a todos los bebés que nacen. Es una prueba muy sencillita, le ponen al bebé un aparatito y en segundos podemos saber si su oído funciona, o sea, si escucha. Es importantísimo hacérselo a todos los bebés que nacen porque si sí tienen algún problema, tenemos tiempo limitado para poderlo solucionar. Si lo atendemos a tiempo, podemos lograr que ese bebé tenga un desarrollo a la par que otros niños que nazcan sin ningún problema auditivo. Y si no lo tratamos, un niño que nazca con pérdida auditiva profunda, pues no va a aprender a hablar, no va a aprender a leer y escribir. O sea, se va a hacer mucho más difícil por lo menos lograr esas cosas. Se limitan muchísimo sus oportunidades en la vida más adelante. Todo se hace mucho más difícil. Entonces, es muy importante que todos los bebés en los primeros días de vida se les haga el tamiz auditivo neonatal. Quiero agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo su equipo de colaboradores, así como un agradecimiento muy especial a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje IPLIAP. Gracias por sumarse a este proyecto y a todos ustedes por hacerlo posible. Hasta la próxima. Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad alternativa. Mucho más que un simple podcast.